¿En qué casos una persona moral debe efectuar retención de ISR e IVA a una persona física por alguna actividad determinada? En este video vamos a revisar los supuestos con base en la ley y te voy a agradecer que la tengas a la mano para poder ayudarnos con este estudio y resolver esas preguntas. Pero antes de iniciar quiero compartirte el orden en el que vamos a desarrollar esta explicación. Primero, una pequeña introducción para que estemos todos tropicalizados con los conceptos que voy a utilizar. Dos, veremos el caso de la retención del ISR por servicios profesionales. Tres, revisaremos el caso del ISR arrendamiento de bienes inmuebles. Revisaremos qué ocurre con la retención de ISR del régimen simplificado de confianza. Además, veremos la retención del IVA para no gobierno, porque también sabemos perfectamente la retención del IVA al gobierno. Así que vamos a ir en este orden, con comentarios muy sencillos, breves, y que con la ley podremos desarrollar cada uno de esos puntos. Pero antes de iniciar y a manera de introducción, quiero recomendarte que en toda la exposición debes tener en cuenta lo siguiente: donde la norma no distingue, el intérprete no tiene por qué distinguir. Habrán expresiones de la ley muy generales, como por ejemplo persona moral. Y aquí no estamos en posibilidad de distinguir si es de una característica u otra. Veremos redacción en la ley cuando mencione bienes. En algunos artículos mencionará bienes inmuebles, en otros solamente bienes, y se entiende que son bienes muebles o inmuebles. Y en servicios veremos una clasificación importante que nos va a ayudar a comprender cuándo se hay retención de ISR y cuándo no. Vamos a iniciar entonces con una pequeña introducción respecto a qué significa la retención. Y sabemos perfectamente que para responder esa pregunta, se da en el contexto de la doctrina tributaria, que es un descuento o una recaudación que hace un sujeto obligado hacia ya sea una persona física o persona moral, de acuerdo a la hipótesis normativa. También, otra pregunta que puede surgir: ¿por qué se tienen que retener los impuestos? Bien, revisando la exposición de motivos de cada uno de los artículos que refieren a las retenciones, en lo general se coincide en lo siguiente: es más fácil recaudar a través del retenedor, en este caso, y en lo general personas morales, que a cada una de las personas físicas. Por ello vamos a encontrar retención del 10%, retención del 100% de IVA, retención del 2 terceras partes del IVA, 4% de la contraprestación, etc. Entonces, es la principal razón por la facilidad de la recaudación. Y viene esta pregunta: ¿quién retiene los impuestos? En este estudio vamos a revisar la legislación y se va a referir a personas morales. Y entonces, ¿qué es lo que debo comprender por persona moral? Te invito por favor a que revises el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No voy a describir o no voy a leer el artículo, pero a manera de resumen debemos comprender que son todas las personas morales, sin excepción. Vamos a encontrar, por supuesto, a las personas morales título segundo régimen general. Vamos a encontrar al título tercero personas morales sin fines de lucro, dentro de las que destacan donatarias y no donatarias. Vamos a encontrar también a las personas morales que tributan en el reciclo y, por supuesto, al gobierno. Son sujetos obligados. He visto algunos comentarios, inquietudes respecto a que el gobierno simplemente señala que no hará la retención porque no está obligado. Bien, las disposiciones que vamos a revisar refieren a persona moral y aquí bastará entonces compartirle a la persona del gobierno de cualquier esfera que revise el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Algo que también hay que señalar: que esta retención la van a estar haciendo personas morales que residan en México, porque al tener su clave del RFC, por supuesto, van a poder enterar dichos impuestos. A diferencia que si tenemos, una persona moral que resida en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, porque es imposible que pueda enterar, toda vez que no tiene clave del RFC y los mecanismos operativos para enterar dicha retención. Así que nos vamos a abocar en personas morales que residen en México o personas morales que, si bien es cierto, son residentes en el extranjero, tienen establecimiento permanente en el país.
para que entonces ahora vamos a revisar qué ocurre con la retención de ISR por servicios profesionales. Te invito a revisar el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este artículo menciona en su párrafo cuarto: cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen. Entonces, aquí está la hipótesis normativa por la cual la persona moral debe efectuar la retención cuando una persona física le preste un servicio profesional. Y entonces van a surgir algunas preguntas. ¿Qué es un servicio profesional? ¿Se requiere título profesional? Porque algunos contadores y contadoras se confunden por la expresión profesional y lo asocian con título y cédula, lo cual es incorrecto, porque aquí la norma sí está distinguiendo. Artículo 101 nos precisa lo siguiente: para los efectos de este capítulo se consideran fracción segunda ingresos por la prestación de un servicio profesional las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo primero de este título. Nos encontramos entonces con esta expresión clave e importante: servicio personal independiente. Lo voy a encerrar, personal, porque a continuación haremos una clasificación interesante a través de esta pregunta. ¿Qué es un servicio personal independiente? Porque si revisas el artículo 1 en su fracción segunda, ley de IVA, vamos a encontrar la expresión servicios independientes y no es lo mismo que un servicio personal independiente. Entonces, la ley del IVA en su artículo 14 nos va a señalar en su último párrafo lo siguiente: se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de personal, aquí está, cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo, artículo 14, que no tengan la naturaleza de actividad empresarial. Entonces, aquí vamos a encontrar dos tipos de servicios: la prestación de servicios independientes y la prestación de servicios personales independientes. Estamos de acuerdo que la hipótesis de retención, voy a regresar, se da cuando hablamos de un servicio profesional. Y el servicio profesional, la ley del ISR, la remite a un servicio personal independiente. De modo que si la persona física está prestando un servicio independiente, no habrá retención del 10% de ISR. Bien, entonces, vamos a responder otra pregunta. ¿Qué actividades tienen la naturaleza de actividad empresarial? Bien, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación nos va a referir a las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Entonces, si encuentro alguna actividad en cualquiera de estas 6, es un servicio independiente, no es un servicio personal independiente. Pareciera un poco confuso, vamos a profundizar todavía. Y entonces, ¿qué se entiende por una actividad comercial? Bien, el artículo 16 en su fracción primera del Código Fiscal de la Federación describe lo siguiente: la actividad comercial, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. Tendríamos que hacernos otra pregunta: ¿a cuáles leyes federales se refiere la fracción primera del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación? En efecto, a el Código de Comercio. Y vamos con otra pregunta: ¿en qué artículo se describen esas actividades comerciales o actos de comercio? En el artículo 75 del Código de Comercio. Entonces, aquí lo importante que tenemos que hacer es, independientemente se requiera o no del título profesional, es revisar y abundar en este artículo 75 del Código de Comercio. Porque te voy a invitar a que después se haga la pregunta, le pongas pausa al video y hagas tus reflexiones. Porque ¿qué sucedería si una persona moral reporta que tiene un vehículo que se averió en la carretera federal y contrata a un mecánico? Resuelve la avería, en fin, lo que sea necesario, y le va a cobrar 20,000 pesos más IVA. La pregunta: ¿la persona moral debe efectuar retención del 10%? Ponle pausa al video. Vamos a continuar. Porque entonces, aquí lo que tengo que hacer primeramente es verificar si la actividad de mantenimiento la encuadro en este artículo 75 del Código de Comercio.
Y vamos a encontrar que sí, es una empresa de servicios, empresas de mantenimientos y, por supuesto, es una actividad comercial. Si es una actividad comercial, es una actividad empresarial. Si es empresarial, entonces referimos a la prestación de servicios independientes y, por lo tanto, no hay retención de ISR. Pero vamos a una siguiente pregunta y, por favor, le pones pausa cuando te indique. ¿Qué sucedería si con todo esto de la NOM 035, la persona moral implementa las acciones para implementar y, por supuesto, darle forma a esta norma oficial mexicana y desea que los colaboradores tengan activación física al iniciar la jornada laboral, una vez a la semana, en fin? Y contrata a un instructor, contrata a una instructora, pensemos de Zumba, por decir algo. Aquí la pregunta: ¿la persona moral debe efectuar retención de ISR a este instructor o instructora de Zumba? Ponle pausa al video. Continuamos, porque entonces, mismo procedimiento, debo revisar, claro está, no voy a encontrar instrucción de Zumba, pero debo de localizar en el artículo 75 del Código de Comercio si la instrucción, las clases, la formación es un acto de comercio. Vamos a encontrar que no. Entonces, como no es un acto de comercio, no es una actividad empresarial, y si no es empresarial, entonces no es un servicio independiente, es un servicio personal independiente y sí debe efectuarse la retención del ISR del 10%. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la sugerencia para la retención del 10%? Hay que encuadrar la naturaleza de la actividad desarrollada para valorar si es un acto de comercio o no. En este sentido y en este orden de ideas, ¿cómo voy a encontrar a un servicio independiente? Primero, que encuadre en el artículo 75 del Código de Comercio. Segundo, que es una actividad comercial. Tercero, que es una actividad empresarial y por lo tanto no hay retención de ISR. Llámese plomero, llámese mecánico. Todas las empresas o personas físicas que dan servicios de mantenimiento son actividades comerciales y no hay retención de ISR. Pero ahora, ¿cuándo nos referimos a un servicio personal independiente? Primero, porque la actividad no encuadra en el artículo 75 del Código de Comercio. Entonces, no es una actividad comercial, entonces no es una actividad empresarial y sí es un servicio personal. Y al ser un servicio personal, entonces sí tendremos retención de ISR. Lo encontramos fácilmente, sí, con los profesionistas, pero no por el título profesional, sino porque su actividad no es meramente comercial y en consecuencia no es empresarial. Entonces, aquí es muy importante que tengas esta distinción o esta separación. Te invito a que revises los fundamentos legales. Bien, ahora, ¿qué pasa con arrendamiento de bienes inmuebles? Aquí sí nos encontramos que en el título cuarto, capítulo tercero de la ley del ISR, la legislación refiere a bienes inmuebles. Y aquí, como la ley o la norma sí está distinguiendo, debo distinguir, porque recordemos que hay arrendamiento de bienes muebles y este arrendamiento es una actividad comercial empresarial y ahí no hay retención de ISR. Pero cuando entonces nosotros como personas físicas le demos en arrendamiento, le demos en subarrendamiento, le demos en usufructo, esto es a título oneroso a una persona física, entonces la persona moral nos debe efectuar la retención del 10%. Y aquí reitero la reflexión, no hay retención de ISR en arrendamiento de bienes muebles, toda vez que es un acto de comercio y es un acto empresarial. Y reitero, no existe retención del ISR. Recordemos entonces que el artículo 116 se va a referir a esta retención del 10%, reitero, sobre los pagos que se estén realizando por parte de una persona moral a una persona física. Por su parte, vamos ahora a revisar rápidamente el régimen simplificado de confianza, porque aquí existen muchísimas dudas. A pesar de ser un solo artículo que no tiene mayor complicación, algunos nos pudiéramos confundir al respecto. Y entonces vamos a encontrar que
el artículo 113J de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala lo siguiente. Cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113E de esta ley, ¿a qué contribuyentes? Personas físicas que opten por tributar en el reciclo. Y observa muy bien los planteamientos. Cuando una persona física de reciclo que realiza actividad empresarial y le enajena bienes a una persona moral, cuando una persona física de reciclo realiza actividad empresarial a través de servicios empresariales a una persona moral. Segundo, cuando la persona física preste servicios profesionales a una persona moral. Tercero, cuando una persona física del reciclo dé u otorgue el uso o goce temporal de bienes, y aquí observa cómo no hay distinción, muebles e inmuebles, a una persona moral, entonces las personas morales van a retener el 1.25%. Por favor, no preguntemos qué persona moral, porque cuando la norma no distingue, el intérprete no tiene por qué distinguir. O sea, si una persona moral régimen general tiene contacto con una persona física de reciclo, retención sí o sí 1.25%. Cuando una persona moral no lucrativa, pensemos una donataria, una escuela, una asociación, cuando una iglesia reciben servicios o tiene contacto con cualquier persona moral de reciclo, hay retención del 1.25%. Cuando el gobierno federal, estatal, municipal tiene contacto con la persona física de reciclo por cualquier razón, hay retención del 1.25%. Sin embargo, vamos a encontrarnos también con que las personas físicas del reciclo sector primario tienen ahí un detalle muy particular en cuanto a sus ingresos exentos, porque técnicamente no deberían pagar ISR, y esto a la luz de la retención del 1.25%. Entonces, vamos a encontrar en la regla miscelánea 3.13.27 que las personas morales están relevadas de efectuar la retención del 1.25% por los pagos que le hagan a las personas físicas. ¿Cuáles? Las que se encuentren con ingresos exentos. Pero para que la persona moral quede liberada de efectuar dicha retención, la persona física en el campo de descripción debe agregar la leyenda: los ingresos que ampara este comprobante se encuentran en el supuesto de exención a que se refiere el artículo 113E, noveno párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y con ello la persona moral no hará la retención. Al contrario sensu, si la persona moral recibe un comprobante de una persona física del reciclo sector primario, pero no se incluye esta leyenda, entonces la persona moral debe llevar a cabo la retención del ISR a la tasa del 1.25%. Observes entonces aquí cómo este tema puede ser un tanto confuso. En lo particular, cuando hablamos de las actividades empresariales, de los servicios independientes, de los servicios personales independientes, aquí la responsabilidad no es de la física, es de la persona moral, porque recordemos que al final de cuentas es un responsable solidario. Bien, en este orden de ideas, también recordemos que la persona física, pues bien, puede incluir en los demás regímenes profesionales, arrendamiento de inmuebles, en su comprobante fiscal incluirá la retención que le corresponda, 10%, pero si no, entonces la persona moral debe expedir un CFDI de retenciones. No ocurre así en reciclo, porque la persona física del reciclo, cuando le expide un comprobante a una persona moral por validación anexo 29 de la miscelánea fiscal 2024, la persona física sí o sí debe manifestar la retención del ISR del 1.25%. Para ello será muy importante las obligaciones fiscales de la persona física del régimen simplificado de confianza. Ahora, ¿qué pasa con el impuesto al valor agregado? Y aquí lo he separado por IVA gobierno e IVA no gobierno. Quiero empezar con el IVA no gobierno para empresas, porque el artículo 1A, ley de IVA, va a referir que las personas morales, fracción segunda, tienen la obligación de retener el IVA al 100% del IVA trasladado. Y eso es importante. Principalmente, esta es una pregunta que le hago a los alumnos universitarios
y todos se van con la finta que son 2/3 partes. La ley del IVA obliga a retener el 100% del IVA trasladado. Sin embargo, nos remitimos al artículo 3 del reglamento ley de IVA y nos va a expresar un porcentaje menor de retención, dependiendo. Ahora, he visto algunas empresas que retienen, aún teniendo el reglamento de la ley que establece para algunos servicios 2/3 partes, retienen el 100% de ese IVA trasladado, lo cual es incorrecto. Bastará entonces revisar el artículo 1A ley de IVA en sus últimos párrafos para recordar, y si no, conocer que el Ejecutivo podrá señalar un porcentaje menor de retención. Si nos vamos al artículo 3, reglamento ley de IVA, se va a poder visualizar que hay un modo imperativo. La retención se hará. Nos está mandando a que se cumpla con la retención del artículo 3, reglamento ley del impuesto al valor agregado. ¿Para qué entonces? Vamos a hacer una combinación. Porque si hablamos de una persona moral que recibe servicios personales independientes, en este momento tú ya sabes distinguir que hay un servicio independiente y hay un servicio personal independiente. Si yo soy persona física, le presto servicios independientes a una persona moral, no hay retención de IVA. Pero si soy persona física y le presto servicios personales independientes a una persona moral, habrá retención de IVA. Recuerda, con base a la ley, 16%, pero el reglamento te obliga a las 2/3 partes del IVA trasladado. Siguiente supuesto de retención: cuando la persona moral use o goce temporalmente bienes. ¿Bienes cuáles? Muebles e inmuebles. Aquí no hay distinción, otorgados por personas físicas respectivamente. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de la retención del IVA, nótese, reitero, bienes, coma. Si una persona física, pensemos, da en arrendamiento mesas, sillas para una persona moral, sí debe existir la retención de 2/3 partes del impuesto al valor agregado. Ahora, hay quienes de repente se confunden en el tema de los servicios, que si un plomero, pensemos, le da un servicio a una persona moral, que debe haber retención de IVA. Vamos a revisar este criterio del anexo 7 de la miscelánea, 3 IVA N. Retenciones del IVA no proceden por servicios prestados como actividad empresarial. Y aquí vienen dos párrafos, el tercero. Por lo anterior, tratándose de la prestación de servicios, la retención del IVA únicamente se efectuará cuando el servicio se considere personal. Esto es, que no tenga la característica de actividad empresarial en términos del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, lo que ya vimos con anterioridad. Por ello, en este momento, con mucha seguridad, puedo afirmar que sabes perfectamente distinguir entre un servicio independiente y un servicio personal independiente. Siguiente supuesto de retención: si una persona moral adquiere para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización, aquí es solamente, vamos a eliminar acá, aquí es solamente la retención del 16%. Se retiene todo el IVA. Aquí no es 2/3 partes. Aquí lo que se tiene entonces es que se va a retener el 16% del IVA, que eso puede generar un saldo a favor y que hay reglas misceláneas particulares para efectos de la devolución automática, pero que es meramente un arreglo en la declaración y en papeles de trabajo. Cuando una persona moral recibe servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o personas morales, aquí en vez de retener el 100% del IVA trasladado, se retiene el 4% de la contraprestación. Importante, cuando se reciben servicios prestados por comisionistas y que esos sean personas físicas, pues la ley obliga a 16%, pero el reglamento me obliga a retener 2/3 partes. Recordemos que el comisionista en ISR es una actividad empresarial y no hay retención de ISR, pero en IVA sí tendríamos que retener solo por tener el ingreso o la actividad de comisión mercantil. Aquí la norma sí está distinguiendo. Entonces,
Obsérvese que prácticamente el único supuesto de retención de 100% de IVA será cuando la persona moral adquiera desperdicios, 16%. Aquí no hay un porcentaje de retención menor. ¿Qué pasa con el IVA gobierno? Artículo 3 de la ley del IVA, que eso también hay que analizarlo de manera muy detallada. Y me voy a permitir hacer la lectura parafraseando algunas reflexiones. Artículo 3 de la ley. La Federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención en los términos del artículo 1A de esta ley. ¿Cuándo? Quiero hacer una pausa. Federación y organismos descentralizados. La última oración del artículo 3 señala: los estados, o sea, entidades federativas, Distrito Federal, Ciudad de México y los municipios, así como sus organismos descentralizados, no efectuarán la retención a que se refiere este párrafo. Por lo tanto, pues vamos a encontrar que si estamos en los supuestos que vamos a ver a continuación hacia una entidad federativa, hacia el municipio, pues no habrá retención de IVA. La retención de IVA la tendremos hacia la federación y sus organismos descentralizados, que principalmente son las secretarías de Estado que forman parte de la Administración Pública Federal. Vamos a revisar entonces en qué casos hay retención. Cuando la federación adquiera bienes, muebles o inmuebles, en efecto tendremos retención de IVA. Aquí será el 100% del IVA trasladado. Cuando la federación y sus organismos usen o gocen temporalmente bienes. Aquí pueden ser muebles o inmuebles, no hay distinción. O cuando la federación reciba servicios. No se distingue si servicios independientes o servicios personales independientes. Se sobreentiende que son ambos y también habrá retención del IVA al 100%. Y nos menciona de personas físicas o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, en el supuesto previsto en la fracción tercera del mismo artículo. Son los supuestos de retención. Y se agrega uno más dentro del último párrafo, artículo 3, ley de IVA. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1A de esta ley en los casos en que la federación y sus organismos descentralizados reciban servicio de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales. Aquí también tendremos esa retención de IVA, en este caso al 100%. Vamos a encontrar una regla miscelánea, la 413, y esta nos indica que no se efectuará la retención de IVA por las erogaciones que efectúen, por concepto de adquisición de bienes, muebles o inmuebles, claro, bienes muebles, o prestación de servicios personales independientes e independientes, siempre que el monto del precio o de la contraprestación pactada no rebase la cantidad de 2,000 pesos. En ese caso no tendremos retención del IVA, pero por una cantidad mínima, en este caso de 2,000 pesos. Para ello, entonces, pues vamos a revisar que en este cuadro, prácticamente cuando la persona física le enajene bienes, muebles y inmuebles a la federación y sus organismos, pues se retiene el 100%. Cuando la persona física le dé el uso o goce temporal de bienes, muebles y inmuebles a la federación y los organismos, retención del 100%. Cuando la persona física le ofrece servicios independientes a la federación y sus organismos, retención del 100%. Cuando la persona física le ofrece servicios personales independientes a la federación y sus organismos, retención del 100%. Y cuando la persona moral le ofrece servicios de autotransporte terrestre de bienes a la federación y sus organismos, pues tendremos la retención del IVA al 100%. Aquí es un tratamiento muy diferente al artículo 1A, ley de IVA. Porque rápidamente, si revisamos en el IVA no gobierno, pues sí teníamos reciban servicios personales independientes, las personas morales en lo general. Pero aquí, en el artículo 3, va a referirse a reciban servicios. No está distinguiendo, se entiende que son los dos. Por ello te invito a que hagas ahí un breve comparativo a efectos de distinguir cuándo sí se debe efectuar la retención por parte de la persona moral. Y por su parte, claro está, que la persona física incluya las retenciones en los comprobantes fiscales. Salvo el reciclo.
Si no se incluye la retención, pues la persona moral debe expedir un CFDI de retenciones y evidentemente retiene y entera el impuesto que le corresponde. Recordemos también que ese impuesto retenido, para que sea acreditable el IVA trasladado al contribuyente, hay un plazo de entero. El artículo 1A, en sus últimos párrafos, dispone que tiene que ser en el mes, a más tardar el mes siguiente, día 17, por el cual se efectuó la retención. No vaya a ser que me digas, Mario, es que fíjate que hace 3 meses retuve el impuesto y lo voy a enterar en 5 meses más. Olvídate del acreditamiento porque no se está cumpliendo con el requisito que establece el artículo 5º, fracción 4ª de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Así que, en lo general, hemos platicado acerca de la retención del ISR de personas físicas que prestan servicios personales independientes, que reciben o que dan el uso o goce temporal de bienes inmuebles, y lo correlativo en materia del IVA. Personas morales son responsables solidarias, por lo tanto les invito a revisar estos fundamentos legales anteriormente expuestos.